decir que vengan, les presentaremos batalla. Que ya elegí la carrera, digamos, era justamente prepararme para un posible conflicto que no imaginaba ninguno, pero esa es la función de la Fuerza Armada, ¿no? Estuve embarcado en el año 74, 75 en el crucero Belgrano, luego voy a hacer curso, luego vuelvo, digamos, a otro barco. Y ese año me tocó hacer un curso de capacitación de un año frente a lo que es el crucero Belgrano. Así que ahí me entero, en la mañana del 2 de abril, que se había recuperado la isla Malvinas. Luego desembarco, voy a un destructor, estoy un año, después me toca hacer un año de curso. Así que estaba al frente del crucero haciendo el curso, éramos 13 haciendo el curso. Y nosotros nos embarcan 3 días antes de zarpar el crucero, todo el curso, éramos 13 nosotros en el curso, nos embarcan a todos. Sí, 3 días antes, y el 16 de abril zarpamos para rumbo al Atlántico Sur, ¿no? No, embarcamos, ya teníamos experiencia en el crucero por el hecho de haber estado, yo tuve 3 oportunidades en el crucero. Claro, nosotros, si bien ya estamos navegando bastantes días en la zona sur, en ejercicio permanente y cubriendo guardia de crucero de guerra en forma permanente también, le decíamos 4x8, 8 horas y 4 horas de sueño. Y digamos, el 1 de mayo estábamos haciendo combustible, o sea, cargando full oil al crucero en un buque de YPF. Y ese día se detecta el submarino como a las 4 o 5 de la tarde. Se detecta que había un submarino en la zona. Entonces hicimos escape, dejamos todo el barco, tuvimos que cortar manguera de aprovisionamiento y cortamos. Y nos quedamos ahí, digamos, todo enchastrado. Después volvimos a hacer otra vez la misma maniobra de cargar combustible. Terminamos con eso y a las 20 horas del día 1 de mayo entramos en puesto de combate el 100% de la gente, porque íbamos a ir hasta el Cabo de Hornos, más o menos, que había una intersección, iba a haber un combate ahí, portaaviones por el norte y nosotros por el sur. Teóricamente iban a ingresar buques ingleses por la zona del Cabo de Hornos. Así que toda esa noche estuvimos en puesto de combate al 100%. El otro día a las 8 de la mañana volvimos porque no se pudo hacer los buques ingleses nos habían detectado, volvieron al lugar, no pasaron por ahí. Así que ahí volvimos, digamos, a cubrir, digamos, el 50% de la dotación, que es el día domingo, ¿no? Sabíamos, o sea, estás en guerra, estás en el conflicto permanente, así que en cualquier momento había un enfrentamiento, ¿no? Eso estaba seguro. Estábamos todos muy preparados, digamos, para repeler el mismo, bueno, pero no. Yo por lo menos dejé la guardia a las 8 de la mañana, a las 12 del mediodía, me fui a almorzar, almorcé, a las 2 de la tarde, habían dado descanso esa tarde. Voy y me acuesto un rato, me saco los zapatos, el abrigo y me quedo con remera y pantalón únicamente y media. Me recuesto. Y a
a la hora, bueno, ahora fue justamente a las 16. Me despierto con la explosión, con incendios al lado, yo por supuesto muy lejos de la cama, me tiró toda la cama y estaba ahí en oscura abajo de unos elementos de máquina que había ahí. Y ahí o sea, digo, bueno, nos están dando los ingleses por yo pensé que era por el aire, con aviones. Y no, y después, bueno, ahí logro salir, digamos, para la parte de popa, sin luz, sin nada, digamos, como ahí hice más o menos 10, 15 metros por bajo la cubierta en oscuro y ahí encuentro una salida, ¿no? A la cubierta principal. De ahí había gente pidiendo auxilio, así que me voy a un lugar que tenemos un taller, saco un cable, me bajo otra vez a ayudar a algunos con luz y con cable, salen algunos y bueno, de ahí nos salimos rápidamente a arrojar tanques de full oil al mar que teníamos nosotros para un helicóptero. Y de ahí ordenan cubrir los puestos de combate. A mí me tocaba, digamos, toda esa zona de estancar, de combatir incendios, así que bajamos otra vez a la tercera cubierta rápidamente y ahí encontramos que estaba impresionante la cantidad de agua que ingresaba, ¿no? Ya estaba en la tercera cubierta el agua con combustible, con full oil que habíamos hecho ese día anterior. Vivíamos en Bahía Blanca y mi señora, estábamos que embarcábamos, que no embarcábamos, me toca embarcar y yo la despacho a ella con su mamá, con sus padres, a Coronel Pringles, provincia de Buenos Aires, de Bahía Blanca hasta 150 kilómetros. Así que ella se va para allá y yo me embarco, ¿no? Me embarco y salimos a navegar. Nos empatan, hacemos todas las maniobras que había que hacer para evitar el hundimiento. Ya el barco está muy escorado, yo me pongo al costado, me arrojo una balsa, llevamos 66 balsas de autoinflable. Me arrojo una balsa, porque la balsa mía no la pude tirar al mar porque estaba por la banda de estribor muy alta. Así que me arrojo por la banda de babor, a la mitad del barco, a una balsa que pasaba. Hay que cuidarse en el momento de no, por supuesto, no mojarse, no lastimarse, nada. Te arrojas la agua al techo y ahí te mandas adentro, ¿no? Es una balsa ovoidal. Así que hago esa maniobra, nos encontramos 15 más o menos dentro de la balsa y no podíamos despegarnos de la balsa, estábamos pegados al barco porque nos pegaba el viento. El viento no nos dejaba salir. Pues se recomienda salir rápidamente, alejarse, por si no te chupa el barco, el hundimiento. Así que ahí hicimos todo tipo de maniobras, pero no pudimos. Así que fueron dos los torpedos, uno en popa, en la parte de atrás, y el otro en proa, en la parte de adelante, que nos cortó 15 metros más o menos del barco. La explosión nos corta 15 metros el barco. Y ahí quedaron la esquirla. Así que llegamos ahí con la balsa, sin poder alejarnos hasta para despegar, y llegamos ahí y se nos pincha la balsa, se nos rompe la balsa. Así que todos nos arrojamos al mar. Y no sé, habrá estado 1 minuto, 2 minutos en el agua, y con todas las balsas que pasaban alguien me levanta, y nos levanta a los que estábamos ahí en el agua, ¿no? Y de ahí nos comenzamos a alejar. Así que alejar, y nos alejamos, no sé, 100 metros y el barco se seguía hundiendo, ¿no? Y después seguimos a la deriva toda esa tarde, toda la noche. Yo estuve 34 horas a la deriva con la balsa, ¿no? Nos rescata a mí, me rescata el Burruchaga. Hubo varios barcos que rescataron. Y nos daban como que estaba averiado, otro que lo habían atacado y que había náufrago. O sea, nunca, aun cuando yo llegué, no estaban alistados tampoco de sobrevivientes. Así que fue todo varios casos, ¿no? Así, digamos, de ese tipo. Y el 5 nos rescatan el día, fue el 2 de mayo, el 4 nos rescatan prácticamente.
a la madrugada. El 5 llegamos a Ushuaia con el barco. Éramos 350 más o menos ahí rescatados. La gente del barco nos da todo, ropa, todo, porque estábamos todos mojados. Y de ahí llegamos a la base aeronaval de Ushuaia y ese mismo día hacemos todo un reconocimiento con ropa, con alimentos, todo, y identificación nueva, digamos, porque no tenemos ningún documento, así que de ahí nos vamos a la misma tarde, a la noche, casi a la noche, salimos con rumbo en un avión de la Armada para Puerto Belgrano, Bahía Blanca, Puerto Belgrano. Y esa misma noche, después de una revisión médica, después de un parte de guerra que se hace, voy a Bahía Blanca, así como estaba, con un overol de combate y tomo el tren a las 10 de la noche para Coronel Pringles, provincia de Buenos Aires. Y bueno, yo seguí, no había mucha resistencia, digamos, a hablar de Malvinas. No podía hablar mucho, no se aprovechaba en cierta forma la experiencia, digamos, de haber estado en guerra y en el lugar que estaba, como para conversar o dar clases o dar charlas. Así que estaba medio escondido, había mucho, digamos así, como que no nos tenían muy en cuenta. Sí, él vino en un cuarto avión que no figuraba en ningún lado, pero llegó a Puerto y mi vecina lo había ido a esperar, o sea, ella estaba esperando y yo no, porque estaba lejos, y a 160 kilómetros de ahí, de Bahía Blanca. Y después ella me dijo cómo había llegado Alfredo, que te había visto en Puerto, ¿no? Y yo, por ejemplo, ya sabía de lo que había pasado, pero tenía la facilidad de que el correo me ofreció sus servicios y pude averiguar a dónde estaba Alfredo también. Tenía que derivarla ahí de Coronel Pringles, la información la tenía que pasar por Coronel Suárez, y después de Coronel Suárez se comunicaban a Puerto. Y pero como nosotros éramos amigos y vecinos del que era mayor en el correo, entonces tuvimos buena información. Inclusive cuando volvió Alfredo, él se ofreció para que hablara con los familiares, con todos los familiares, porque él estaba, su papá y todo vivía en Salta. Yo me enteré más tarde. Yo estaba tranquila porque había tenido un sueño, y a mí generalmente se me cumplen los sueños, y yo lo había visto en el barco, con en la parte de un costado así, leyendo un libro a él. O sea, lo vi tranquilo. Y después vi un estrellado, o sea, una persona estrellada. Y esa tiene que haber sido el primo del que estaba ahí también, José Villegas, que él siempre paraba en casa y él me había dicho que si Dios y la Virgen iba a volver, pero no sabía. En 2 días antes a que zarpara, ¿no? Y después, él no volvió, no volvió. Tenía 18 años. Y bueno, yo lo esperaba y llegó a la mañana temprano, inclusive escuché sus pasos caminar en la vereda. O sea, de donde estaba durmiendo yo, escuché los pasos de él. Bueno, voy, abro y era él. Y lo que sentí fue una cosa muy fuerte, como que algo me volvía al cuerpo, ¿no? Y bueno, estaba él, era el día siguiente, sería su cumpleaños, se pusieron todos contentos, porque todos sabíamos que había un hundimiento, porque habíamos escuchado la radio de Uruguay. Pero no sabían quiénes volvían. Pero no sabíamos quiénes volvían. Por supuesto, ahí teníamos un montón de amigos, compañeros de él, camaradas que han estado siempre con él. Y inclusive
él había visto algunos en el agua muertos, ¿no? Y bueno, todo eso vino después, o sea, nos empezó a contar, después habló con su papá por teléfono a través de lo que les contaba a ustedes de las comunicaciones, y bueno, eso fue todo después. Después fue horrible en el sentido de escuchar a los sobrevivientes, ¿no? Para nosotros fue algo entre triste y mucha alegría cuando encontramos a algunos de ellos, ¿no? De los sobrevivientes. A la vuelta de mi casa, por ejemplo, estaba uno que no sobrevivió y era uno de los soldados, que todos decían que cambió su vida por guardar un tarro. Él había estado toda la noche haciendo guardia ese día y cambió su vida por guardar un jarro que no quería que alguien se lo agarrara o le pasara algo, ¿no? Y por volver adentro fue cuando lo barrió un torpedo, ¿no? Bueno, soy Juan Egañas, suboficial mayor retirado de Fuerza Aérea, veterano de guerra de Malvinas y expedicionario del Desierto Blanco, aquellos que estuvimos en campaña en Antártida, así nos denominamos. Nací en el año 1958, un 23 de septiembre, y estoy en la Fuerza. Estuve por 38 años en actividad, desde el año 75 hasta el 2011 que me retiré. Mi primer destino fue el edificio Cóndor o Estado Mayor, como se denomina comúnmente, de la Fuerza Aérea en Capital Federal. Y allí estuve en el área de comunicaciones, que es mi especialidad de escuela, donde ahí nos preparan para diferentes carreras. Y bueno, elegí comunicaciones, que me gustaba mucho todo ese tema, y donde egresé desde el año 78, cuando casi, como decimos, casi la guerra con Chile o el conflicto del Beagle en el 78, ya comencé a conocer a gallegos, y después el tanto sistema de armas lo denominamos a las diferentes armamentos o aviones, bueno, tanto los aviones Canberra como A4, helicópteros, radar, artillería antiaérea, todos en grupos diferentes, pero en conjunto jugábamos, como quien dice, la guerra, pero no, era adiestramiento permanente. Y uno de los puntos fijos que teníamos como adiestramiento era Río Gallegos. Bueno, el día ese en particular nos habían reunido a la mañana muy temprano, cosa que nos llamó la atención, sin saber aún lo que estaba sucediendo. Del 2 de abril, en la unidad nos concentran para informarnos lo que estaba acaeciendo. El 13 de abril nos reúne el jefe de aquel entonces de unidad de la 9ª Brigada Aérea en Comodoro, de que teníamos que necesitaban un grupo para reforzar la gente que ya estaba en Malvinas. A todo esto, medio como que éramos un relevo encubierto, decíamos que íbamos a ir y otra gente se venía. Pero dado aquello que estuvimos conociendo un poco y estudiando lo que es la idiosincrasia de Inglaterra, sabíamos que no se iban a dejar hacer lo que sucedió, no iban a permitir tal afrenta, y sabíamos que íbamos a ir al combate. Pero bueno, inclusive nuestro jefe de escuadrón en Malvinas, que también a su vez fue nuestro instructor, fue mi profesor en lo que es guerra electrónica, fue muy claro. Él se preparó y estuvo estudiando varios años en Inglaterra, ingeniero electrónico especializado, es uno de los pocos a nivel mundial que siempre fue considerado muy especialmente por los norteamericanos. Entonces él nos decía que no había alternativa, era seguro que íbamos a ir al combate, que nos vayamos mentalizando. Pero bueno, volviendo a Comodoro Rivadavia, nos reúnen a un grupo de suboficiales y oficiales, y necesitaban 2 voluntarios. Entonces, bueno,
enseguida yo estaba desesperado. Yo quería ir a Malvinas, no quería quedarme en Comodoro Rivadavia. Guerra, no guerra, pero quería ir a Malvinas. Y entonces, en mi grupo, como decirlo, mis compinches estaban allí. Así que fui el primero que levanté la mano y así como también con otro oficial, que en este momento ya está, bueno, los dos estamos retirados, pero fuimos por la noche, fuimos en un Hércules a Malvinas y allí nos establecimos, bueno, hasta el posterior al fin de los combates. Juan, vos en ese momento, ¿qué edad tenías? Y yo tenía 24 años. ¿Tenías una familia formada ya? Tenía mi señora, como digo, la señora, mi esposa es una mujer de la guerra, sufrió y estuvo en todo el proceso con mi hija, también de la guerra, que era una bebé, nació el 1 de marzo del 82, y bueno, tiene su carga, y llevó su carga. Actualmente inclusive tiene algunos tips, y entre ellos es no tocar el tema Malvinas. Les duele, no les hace bien. Entonces, bueno, por eso a veces, como digo yo, no es que me encuentro solo enarbolando en la familia, simplemente de que todos me respetan, porque el hecho de que me gusta continuar en la lucha o militando para que esto sigamos malvinizando permanentemente. Entonces, están conmigo, pero un poco el tema les toca muy de cerca. Vos sabés que esa noche cuando llegamos, todavía no estábamos en conflicto, pero nosotros ya estábamos mentalizados que sí. Todos, en general, no. Observábamos que todos se iban preparando, inclusive en el aeropuerto cuando llegamos había mucho movimiento, mucha tranquilidad, todo muy relajado. Y era como que llegamos muy tensionados, inclusive hasta pensando de que nos podían interceptar la aeronave con que nos trasladaban. Pero ojo, era como que nosotros estábamos mentalizados. Pero que veníamos, lo que pasa es que nosotros veníamos de adiestramientos permanentes. Te digo, en general cuando llegamos al aeropuerto parecía algo todo muy tendido, muy tranquilo. Nosotros no estábamos esperando, bueno, llegamos, estaban nuestros hermanos para recibirnos. Era un caos, todos disparando para todo, corriendo, andaban, hablaban, gritaban, se reían, o sea, era algo parecía un aeropuerto internacional. Pero cuando los trasladaron automáticamente al sitio, ya estábamos acostumbrados, que sabíamos si era frío, si hacía calor, así que llegamos, lloviznaba, estaba muy ventoso, mucho frío, pero estábamos acostumbrados, no estábamos preparados, no hacíamos, no era que estábamos con miedo, decir con miedo que no tuvimos, y siempre tuvimos miedo. Si no, sería incoherente en estos dichos, pero lo importante era que sabíamos qué teníamos que hacer y automáticamente llegamos, sabíamos cuál era el rol de cada uno. Más allá de los momentos en particular que pueda haber sido, que se dieron por diferentes eventualidades, nosotros hacíamos comidas de más, por lo que te había dicho antes, estábamos siempre preparados y bueno, habíamos llevado habituallamientos y abastecidos en forma importante por nuestros propios medios, al margen de lo que podíamos robar de abastecimiento de allí, de las islas, pero no, verdaderamente nosotros estábamos preparados. Y bueno, hacíamos comida de más y llevamos a primera línea. Y sí, me marcó muy particularmente una noche de una alerta roja, que nos quedamos, estábamos cerca de Monte London. Habíamos llevado, no me acuerdo a qué regimiento de ejército, habíamos llevado 2 ollas inmensas de comida, de guiso, y vos sabés que no recuerdo ni siquiera ni la fecha, pero sí que nos tocó, por desgracia, lo que se da una vuelta a la vida. Los 3 que estaban conmigo están los 3 fallecidos, en la actualidad ya no están, y pasamos de ser, como quien dice, llevar algo, o Papá Noel, como nos decían, porque aparecíamos con pan, con algo inusual. Nos tocó primera línea, alerta roja, combate, y nos tuvimos que ir hasta el otro día, ya no podíamos movernos.
la misión era defenderse lo mejor que se pudiera, estar en el lugar, asentarse en el lugar, y bueno, lo que más me llegó y que me tocó, y como digo, muchas sesiones de psicólogos y psiquiatras, de poder desprenderme de un soldadito que falleció por un misil que cayó en forma cercana y estuvo por varias horas gritando mamá, mamita. Todo aquel que es herido o se encuentra en el borde de la muerte o siente la muerte que le está llegando, es lo primero que comenzamos a recordarse de nuestra madre. Y lo digo con conocimiento de causa y lo digo porque lo vi, lo escuché y lo sentí. Mi madre ya ha fallecido ya algunas décadas y sin embargo hubo momentos que sí, la tenía presente, estaba al lado mío. Pero bueno, ese chico me marcó mucho, hasta encontrarlo al otro día cuando amaneció con fósforo blanco por el tipo de explosivo que habían utilizado, todo blanco el pecho, abierto todo como quien dice, sus entrañas, y verlo me tocó y me llegó, pero especialmente las palabras de todas esas horas, gritando por su madre. Y me dejó muy mal muchos años. De hecho, el postrauma en el 2007 comenzó, pero bueno, pudimos seguir adelante, gracias a Dios. La primera etapa te lo voy a tratar de ser sucinto, pero en las diferentes etapas. Primero estuvo la rendición, la cual para nosotros no la quisimos, o sea, no la entendíamos, no la comprendíamos. Entonces nos preparamos con 2 Unimog, armamento, y nos íbamos a iniciar la pelea callejera. Y bueno, nos agarraron, como hablando mal y pronto, del cuello, nos bajaron de los vehículos, señores, la rendición está dada, basta, acá se acabó todo. Bueno, había que acatar orden más allá de nuestra juventud, nuestra sangre caliente, que no queríamos dejarlo, pero y más lo que nos dolía, viendo veíamos en los bordes de las montañas y de los cerros de la ría de Puerto Argentino cómo desfilaban los soldados rendidos, y eso nos revolvía más las entrañas. Pero bueno, ya habíamos quedado. Esa fue la primera etapa dolorosa, como fue la marcha desde la ciudad hacia el aeropuerto, que iba a ser el campo de prisioneros, tirando las armas, tratando de inutilizarla, tirarla al agua, esas cosas, los cascos tirados. Verdaderamente era una imagen terrible. Y me pegó en lo particular a mí en el hecho de que algo más teníamos que hacer, no podíamos quedarnos así. Y tanto fue así, que también sirve un poco como anécdota, un grupo junto con la gente que estábamos trabajando en diferentes áreas dentro del escuadrón de radar, pensamos llevar una estación de comunicaciones al aeropuerto. En la historia, tanto de la Primera, Segunda Guerra, en los diferentes conflictos que hubo, jamás en un campo de prisioneros hubo una estación de comunicaciones. No debe haber. Nosotros lo pudimos hacer. Desde ya lo disfrazamos en un carretón, que fue el carretón donde estuvo el misil Exocet, que ya estaba desarmado. En el carretón, bueno, pusimos heridos, que no eran heridos, pusimos gente que se sentía mal, que no se sentía mal, y entre todo eso pudimos traer a escondidas el material de comunicaciones, los tramos de antena, etcétera, etcétera, y con todo ello pudimos armar una estación donde desde los jefes hasta nosotros podíamos conversar con nuestra familia en el propio campo de prisioneros cuando ya estaba la rendición dada, y nos allanaban, nos buscaban, porque la señal les llegaba de que algo estaba sucediendo en el campo de prisioneros, pero bueno, supimos esconderlo. Como te decía, tuvimos hasta que nos volvimos un grupo, porque hubo una selección. En el campo de prisioneros teníamos la característica que, bueno, como te contaba, pudimos establecer a escondidas, pudimos trasladar equipo de comunicación, creamos una estación y de allí nos comunicábamos con Buenos Aires,
con nuestros familiares, ojo, no solo en Buenos Aires, con gente de Córdoba, acordate que dentro del espectro de comunicaciones puede hacerse a nivel internacional, pero tampoco teníamos los tiempos muy acotados, porque teníamos con el Grupo de Operaciones Especiales, con el GOE, que son como, por decirlo, los grupos comandos. Ellos establecían el perímetro de aviso por las dudas, entonces cuando sabíamos que se iban acercando, automáticamente escondíamos todo, ya teníamos todo automatizado. Entonces, por supuesto, ellos también hablaban con su familia, era abierto a todo, eran aproximadamente en esa área, estamos alrededor de 400 personas, todos de Fuerza Aérea, ¿no? Tenían un soldadito que no eran soldaditos, porque eran verdaderos leones, donde este muchacho en particular jamás quiso un reconocimiento de nada, jamás. El herido, con una esquirla, se cargó un suboficial herido al hombro y caminó 38 kilómetros para llevarlo a una enfermería en Puerto Argentino. Y jamás nadie lo reconoció o dijo, no, él no quería nada, ni medalla, nada en absoluto. Él estaba cumpliendo, era su misión. Nosotros siempre lo denominamos como el periodo de desmalvinización fue muy fuerte, porque era todo contra lo militar, llámese soldados, civiles, de cuadro, no cuadro. Bueno, estábamos enfocados en contra de. Fuimos muy, entre comillas, perseguidos. No podíamos tener ni siquiera una tarea, no podíamos estudiar, nos cerraban la puerta de todos lados. No, entonces, bueno, lo fuimos juntando, tratando de apoyarnos entre nosotros. Hoy podemos decir que estamos bien, faltan algunas cosas, pero estamos bien. Pero nos costó muchísimo, muchísimo. No han roto cabeza, no han roto dientes, hemos perdido ojos. Y digo hemos porque yo estuve presente en las famosas carpas verdes que denominamos en Plaza de Mayo, en Congreso, para que por lo menos una obra social, y no ni eso. Entonces llegamos y era como que nos dieron la espalda, ustedes los perdedores, y nosotros nunca como decir, por lo menos Fuerza Aérea, y me hago cargo, Fuerza Aérea, no nos rendimos, jamás. Muchos quedaron muy traumados, muy mal, la cantidad de suicidios que hubo, de hecho fui testigo de uno. La verdad que esas cosas nos embarcó, por lo menos a mí, en el hecho de seguir hasta hoy, a mis 63 años, seguir peleándola, seguir adelante, por lo mucho poco que pueda hacer, pero para defender lo nuestro, más que defender ese reconocimiento que ya fue dado, se mantenga, pero más que nada que se mantenga en lo que es la malvinización. Me veo como, primero, fue una experiencia para mí hermosa, suena loco, pero fue hermosa, porque estábamos preparados para la guerra, estuvimos en la guerra, es la experiencia muy particular, si bien el miedo, la muerte, lo que vemos en la guerra, la muerte, el sufrimiento, pero esencialmente por la experiencia para poder después trasladarla a los otros, a los que nos siguen, para que muchachos, aprendan, pero no aprendan porque nosotros sabemos más, sino porque nos golpeamos. No se golpeen ustedes. Entonces es lo que tratamos de hacer en diferentes encuentros, charlas, congresos, para que entiendan cuál era nuestra forma de combatir, cómo había que combatir. O sea, no era crear guerreros, simplemente la conciencia del argentino defendiendo lo suyo. Yo ingreso a la Fuerza Aérea en 1970 y es importante. ¿Por qué fui a la Fuerza Aérea? Yo siempre quise ser piloto de avión, nunca entendí por qué me vino esa vocación. Desde muy chico, prácticamente perseguía los aviones para verlos, pero ¿qué pasa? Mi familia no tenía los recursos económicos como para que yo pueda hacer el curso de piloto privado. Entonces decido anotarme en la Fuerza Aérea. Fuimos 900 a rendir y 200 entramos.
y egresamos en el año 73, 53 cadetes como oficiales de la Fuerza Aérea. Yo termino el curso, ¿no es cierto?, como oficial de la Fuerza Aérea, fin del 73. Mi diploma de egreso lo firmó el presidente Perón, y empiezo el curso de aviadores militares que se hace también en Córdoba. Termino el curso de aviadores militares con ese título, ¿no es cierto?, y fui seleccionado dentro de los primeros 20 para hacer el curso de piloto de combate, que se hace en Mendoza. Tuve un año en Mendoza y ahí fui seleccionado también dentro de los 10 primeros para volar aviones de combate, que fue cuando yo llego en el año 76, llego a Villa Reynolds, San Luis, ¿no es cierto?, a la 5ª Brigada Aérea, donde volé los Skyhawk, los A4B. Yo dejé de volar combate como instructor de Morón Suñé en Mendoza a mediados del 81. Ahí pido el pase, me ofrecieron ir a Buenos Aires, no sé por qué, elegí el sur, la Patagonia. Recién estaban llegando los Fokker F-27 nuevos de Holanda a Comodoro y decidí pedir el pase a Comodoro Rivadavia. En el momento de la guerra yo estaba empezando era alumno de Fokker F-27 y ya volaba el Twin Otter. ¿Qué edad tenías? Y próximo a cumplir 30 años. Y en un momento se saturó tanto toda la operación Malvinas, ¿no es cierto? El riesgo de ataque era inminente porque Comodoro manejaba el 70% o más del abastecimiento a la isla. O sea, era muy fácil darse cuenta que cualquier ataque a la base se terminaba el apoyo porque todo se hacía con los Hércules C-130. Y acá en Gallegos, que no sé por qué no se lo menciona mucho, iban los Boeing 737 Aerolínea a operar a Malvinas. Yo los veía acá a los comandantes. Esa operación fue, no sé si única, ¿no es cierto?, pero fue tremendamente riesgosa, no solamente por el ataque, o lo que significaba, sino por el tipo de pista. O sea, era una pista que no era prácticamente para el 37 y los grandes pilotos que en esa época estaban, lo hicieron. Bueno, yo te decía, se nos ordenó a todos los que estábamos en Comodoro, o sea, en el caso mío, Twin Otter y Fokker, los Mirage, los Pucará, ¿qué otro avión más que no me acuerdo? Bueno, a salir, se hizo un plan, digamos, un mapa de búsqueda para ver si la flota inglesa no nos venía a atacar. Entonces salimos todos apuntando a Malvinas a buscar la flota, que fue cuando nos derriban el Hércules y nos derriban también un Lear Jet. Bueno, esa era mi misión, de buscar e identificar barcos que podían entrar entre Malvinas y Comodoro al continente. Yo vengo acá a Gallegos con el Twin Otter, vine en ese momento, porque hay una cosa que es muy importante, y yo lo voy a resaltar siempre. En los peores momentos de la guerra, Líneas Aéreas del Estado nunca dejó de volar. Los vuelos no se interrumpieron jamás. Tanto Fokker como Twin Otter, que cubría toda la Patagonia Sur, la precordillera, la costa, Ushuaia con Calafate y Grande, no paró. Entonces ahí me manda a mí a hacer el vuelo que hacíamos de Gallego Turbio 2 veces por día, Gallego Turbio. Lo digo porque ahora no existen los vuelos. Yo esa tarde me presento acá en la base y me ofrezco, ¿no es cierto? Me puse a disposición también por si precisaban pilotos para continuar el combate. Eso ya era 7 de junio, casi en las postrimerías de la guerra. Y me encuentro entre los pilotos que estaban en el Hotel Santa Cruz con Danilo Bolzán, que es amigo mío. Ya también, bueno, en el camino también había visto otros amigos más, pero quiero detenerme en esta anécdota que fue muy importante y muy emotiva. Bueno, con Danilo primero fuimos a la base, donde yo me presento allá, me ofrezco, y justo había llegado Mariano Velasco, que se había eyectado en A4B, y nos contó su historia ahí a nosotros. Y después volvimos al hotel, y con él hicimos las valijas de Luis Guadagnini, que le decíamos Lucho Guadagnini, que había muerto hace un par de semanas atrás en un ataque.
La valija se la hacíamos para mandársela a la esposa. Y en ese momento, Danilo Bolzán, el ruso, le decíamos nosotros, me dice, mirá, cambiame un giro que me mandó mi esposa porque no tenemos plata, o sea, no cobraban prácticamente viáticos, era irrisorio el viático que cobraban y bueno, por lo menos para los gastos personales. Entonces le digo, me dice, cambiámelo temprano porque tengo una misión al mediodía, yo 9 de la mañana, 10 tengo que estar preparando el vuelo, la misión. Por favor, cambiámelo y acercámelo porque nosotros atacamos Malvinas y replegamos en San Julián. Y yo no lo veía más tampoco. Bueno, así que fui el otro día a la mañana, le cambié el giro, me fui a la base, se lo alcancé y bueno, murió con la plata de la mujer en el bolsillo. Es fuerte. Es fuerte. Pero dejó todo por la patria. Dejó todo por la patria. Sí. Un consuelo que tengo es que la Escuela 63 lleva el nombre de él, Capitán Danilo Bolzán. Mirá, el ambiente que quedó no fue bueno, ¿no es cierto? Yo tenía soldaditos míos también que habían muerto allá, yo tenía a cargo una compañía de soldados en Comodoro, tenía oficiales que estaban conmigo. La gente volvió muy mal, primero porque a nadie le gusta perder, ¿no es cierto? Como digo yo, a nadie le gusta perder el partido y menos en el minuto 90. La sociedad no nos recibía, muchos pasaron padeceres, ¿no es cierto?, con problemas psicológicos, eso más o menos se conoce, y éramos perdedores, ganamos muy poco dinero, porque el aumento de un militar no lo da un gremio, lo da un decreto. Entonces yo, para que vos tengas una idea, era comandante e instructor de F-27, que es lo máximo que puede llegar un capitán, jefe de escuadrilla, y yo tenía que vender pescado para poder comer, o sea, para ayudar a mi familia. Entonces todas esas cosas se fueron sumando, siempre manteniendo nuestro espíritu que nos inculcaron nuestros profesores, nuestros instructores. El espíritu de Malvinas llegó ahí porque 50 años antes empezó, ¿no es cierto? O sea, lo que se mostró, lo que se vio, lo maravilloso que hicieron los pilotos de Malvinas, tiene un correlato anterior, porque eso, todos los años moría gente. Yo he visto caer amigos míos adelante mío. O sea, ese espíritu, esas ganas, todo eso tuvo, digamos, prácticamente 50 años. Entonces eso generó que yo buscara otras alternativas laborales, pero nunca me quise ir de Santa Cruz, no sé por qué, o de la Patagonia Sur. Entonces decidí irme a Caleta, hicimos una escuela de instrucción y perfeccionamiento aeronáutico, así se llamaba la escuela de pilotos comerciales. La amistad está por sobre todas las cosas. Yo tengo compañeros míos que fueron comandantes en jefe, comandantes de operaciones, héroes que el mundo admira. El que atacó el Invencible es un amigo mío, compañeros míos. Y bueno, con ellos me junto y hoy estamos bien. Hoy yo te diría que hace unos 20 años estamos muy bien, la sociedad cambió totalmente. Hoy es un orgullo ser veterano, Sebastián. Hace 30 años y muchos chicos, muchos soldaditos vendían postales y fotos de saltos en los subtes. Me busqué mi trabajo, siempre en lo mío, ¿no es cierto? Yo terminé de Caleta, me vine para acá, Gallego, en el año fines del 89 y no me fui más. Siempre en lo mío. Pero otros chicos no, por ahí soldaditos también que estuvieron allá, que yo le digo soldaditos porque tenían 20 años, 19 años, pero son hombres de la guerra. Ellos muchos quedaron mal, ¿no es cierto? Les afectó mucho y sin recursos económicos. Mira, te comento, de acuerdo a los relatos de mis padres,
Yo soy una persona que nací bien campo adentro y sin tener ninguna orientación, no conocía ni la policía en el sector en donde vivíamos antes, pero mis padres me decían que siempre yo hacía mi rifle con un palo de escoba, con cualquier medio. Yo me improvisaba y hacía el papel de soldado desde muy chico. Y cuando tuve 16 años, yo estaba estudiando en una escuela técnica. Por supuesto, del campo me traían al pueblo más próximo que había, donde funcionaba la ENED número 1 en Villa de Soto. Y bueno, y un día tomé la determinación de ir a inscribirme en la escuela militar, dije yo. En Córdoba. Sin previo incluso manifestación a mis padres. Un día común de día de clase tomé la determinación, mirá vos, me fui a dedo desde el pueblo a la ciudad de Córdoba sin conocer nada. Vos viste, la gente del campo no usa el documento para nada. Yo no sabía ni mi número de documento. Me fui a dedo y me fui a la escuela, me anoté en la escuela. Cuando fui a la escuela, a la guardia de la escuela de suboficial en Córdoba, lo primero que te piden es el documento. Y ni siquiera eso lo tenía. Y nunca recordé el nombre del cabo principal que estaba de guardia, que él fue el que me dijo que él me iba a hacer la inscripción para que yo pudiera ingresar a la escuela de suboficiales. Y en la escuela de suboficiales estaba la especialidad de seguridad y defensa. Seguridad y defensa se refiere todo a lo que es instrucción de soldados, hacer las guardias, todo lo que sería en el ejército la parte de infantería. Acá en Río Gallegos trajimos los cañones Rheinmetall de 20 milímetros. Un arma muy fiel, muy fácil de hacerle mantenimiento, con la posibilidad de, vos estabas en el campo de combate y podés hacerle mantenimiento sin ninguna herramienta. Un cañón alemán con mira, la mira del cañón es italiana. Muy fiel el cañón, tiene una gran cadencia de fuego, que tira 1100 disparos por minuto. Por cada tubo, tiene 2 tubos. Una gran cadencia de fuego, si bien los cargadores no calzan 1000 disparos en los cargadores del cañón, pero ¿qué pasa? Para combatir no se hace falta más que 2 disparos. A un avión se lo derriba con 1 o 2 disparos, depende del impacto donde sea. El avión con 2 disparos puede caer, o sea que hay que tener una doctrina de fuego para disparar con el cañón. Y así que, por lo tanto, te digo que cada ráfaga que se hacía con ese cañón, no más de 6-7 disparos por tubo. ¿Y cómo era el entrenamiento para manejar esa arma? Bueno, cuando nosotros egresamos de la escuela de artillería antiaérea, ya salimos egresados con los conocimientos básicos de funcionamiento del cañón. Y cuando vinimos, todos los días te especializás, todos los días estudias algo más. Y el cañón, cada vez que vos hacías un procedimiento, si te equivocabas, no tenía lugar a error, porque
nosotros acá los instruíamos en un simulador de vuelo, donde el simulador te proyectaba vuelos de distintos puntos. El cañón tiene la posibilidad de, sabiendo que vas a un combate, en el caso como que tuvimos nosotros en Malvinas, sabiendo con los aviones que los ingleses los iban a atacar, al cañón se le puede introducir la velocidad de ataque que tiene un avión y el punto más próximo que puede pasar al lugar que vos estás defendiendo. En el caso mío, yo defendí la pista de Puerto Argentino. Y yo estaba muy cerca del mar. Yo sabía cuántos metros había de donde estaba el cañón a la pista. Yo sabía que entre la pista y yo iba a pasar el avión cuando fuese el ataque. Y le introducía el cañón esa distancia y la velocidad de ataque que tenía el Harry, en este caso, que el Harry ataca prácticamente a la misma velocidad que ataca el A4B, el A4C, el A4Q. Y el cañón, cuando vos lo tenés en la mira, lo manejás con un joystick, como los jueguitos electrónicos. Le oprimías el joystick hacia abajo y el cañón automático, vos seguías mirando el avión por el retículo de la mira, pero los tubos cañones hacían como un salto hacia adelante para que cuando vos estabas disparando, no dispararas al lugar donde vos estabas mirando, antes donde tenías el avión, sino que los proyectiles se juntaran con el avión de acuerdo a la velocidad que el avión tenía. Así que, ya te digo, a una distancia corta no había error para errarle, ¿me entendés? No había cómo errarle por los datos que vos le pones al cañón para hacer el disparo. ¿Y cuántas personas operaban esa...? El que opera el cañón es una sola persona, es el jefe de pieza. Se le llama jefe de pieza a la persona que trabaja directamente con el cañón. Si bien en la posición somos 4, porque los otros 3 son soldados que colaboran con las actividades de previas y posteriores al tiro, porque después del tiro vos tenés que recargarlo, recuperar las municiones que disparaste, para siempre tener el arma con la mayor cantidad de proyectiles dentro de los cargadores para un posterior disparo, ¿no es cierto? Y José, el día 2 de abril, ese momento en donde muchos escuchamos en la radio la recuperación de las islas, ¿dónde te encontrabas vos? En Río Gallegos. Yo estaba acá en Río Gallegos, estaba de vacaciones, automáticamente me presenté a la unidad y me mandaron a defender, hicieron acá en la pista de Río Gallegos, estaban los cañones desplegados alrededor de la pista, porque no se dejó de hacer una custodia, vamos a decir así, a la pista de Río Gallegos. Yo llegué a Malvinas el día 3 de abril, en un vuelo de Hércules, y bueno, fui llevando, en el Hércules llevábamos 3 cañones, llevamos unos soldados, llevamos munición. Y cuando yo llegué a Malvinas, ya había una carpa instalada, que la habían instalado los que habían ido el 2 de abril. Los primeros días eran de mucha euforia, que a dónde voy, que cómo primero llegamos, hicimos el estudio para defenderla, cómo se podía defender mejor la pista. Y bueno, era toda euforia. Se complicaba la noche porque hacía mucho frío, unas noches muy cerradas. Ya te digo,
yo de acá a la pared no te veía, muy oscuro Malvinas, una noche muy oscura. Nosotros desde el 3 de abril al 1 de mayo, por supuesto los dedicamos cuando ya fuimos designados a qué posición íbamos a cubrir cada uno, porque fuimos 8 cañones los que defendimos la pista en Puerto Argentino, de los cañones de 20 milímetros, ¿no es cierto?, de acá de Río Gallegos. Después había baterías de 35 milímetros que eran también de Fuerza Aérea, pero eran de Mar del Plata. También había unas baterías de unos misiles Tiger Cat del Ejército Argentino, que también tenían la base en Mar del Plata. Cuando el bombardeo se hace a la madrugada con los Vulcan, con el avión Vulcan, que fue el primero que bombardeó Puerto Argentino, que bombardeó el aeropuerto de Puerto Argentino, nosotros no lo vimos, pero sí una batería de 35 milímetros del Ejército Argentino, que había entrado un eco al logo del radar que él estaba operando, del cañón que estaba operando él. Y la gente del Ejército tiene otra doctrina de fuego, de disparo, de manejar la batería. Ellos tienen una secuencia de autorizaciones previas al tiro. En cambio, el jefe de pieza de artillería de Fuerza Aérea es autónomo. Vos ves el avión, cuando lo tenés en distancia de tiro le disparás. En cambio ellos tienen una secuencia de autorizaciones que cumplir, y como era no le vamos a tirar hasta que no los tiren, él siguió pasando en los distintos niveles que él iba teniendo el blanco en el logo de radar. Y ya lo tenía en la pantalla y él veía que era un avión que se aproximaba, y hasta último momento él dio la novedad de que con ese cañón, a ese avión, a la altura que vino, semejante avión, si hubiera sido, cuando lo tengas en distancia de tiro le disparás, lo partía al medio. Y bueno, pero como la polémica estaba de si viene y no tira, vamos a esperar que los tiren para tirarle. Sí, es una gran pregunta. Sí, así que, bueno, pasó el avión, descargó sus armas, hizo los impactos con mucha suerte para nosotros, porque a la pista no le pegó. Una bomba cayó en proximidades a la pista, pero no la inutilizó porque el Hércules siguió operando hasta el mismo día de la rendición. Y bueno, y a partir de ahí, para nosotros se desató la guerra. Te comento que los ingleses, como ellos vinieron y atacaron con el Vulcan y nadie les tiró, a las 8 menos cuarto ellos mandan un ataque con Harris, de los cuales 5 atacaron a Puerto Argentino, al aeropuerto, y 2 fueron a atacar a Darwin. Te puedo asegurar que yo vi la trayectoria de los aviones desde fuera de la distancia de tiro, porque vinieron los aviones, sobrevolaron por sobre el faro San Felipe, se agruparon, y de esa agrupación 2 salieron a mi izquierda, que fueron los que fueron a Darwin, y los otros 5 se tiraron a Puerto Argentino. Ahí en ese ataque que hicieron los ingleses con los Harris, se llevaron la gran sorpresa, porque ellos, como con el Vulcan nadie les había tirado, desestimaban que hubiese artillería antiaérea en esa zona. Pienso yo, ¿no es cierto? Es mi idea.
ellos atacaron y nosotros reprimimos el ataque. En ese primer ataque del 1 de mayo con los Harris, de los 5 aviones que atacaron, cayeron 2 y otros 2 que lo vieron el resto de la gente, que iba muy averiado, con humos de que habían sido impactados, pero no los vimos caer. ¿Tuviste intervención en ese primer ataque? ¿Cómo? ¿Tuviste intervención en ese primer ataque? En ese primer ataque, cuando atacaron los Harris, uno de los 2 Harris que cayó lo derribé yo. ¿Vos? El otro lo derribó el cabo principal Almada. ¿También de la Fuerza Aérea? De la Fuerza Aérea. De la Fuerza Aérea, sí. Y bueno, es impresionante lo que vos me contás, ¿no? Porque uno que no lo puedo manejar en la cabeza, ¿no? Pero vos me podés contar, yo no sé si con el entrenamiento militar vos no sentís y solamente actuás, o tenés alguna sensación, alguna emoción en ese momento de decir, lo tengo ahí y le estoy disparando. La preparación que uno tiene lo lleva a que en el momento de la guerra me tiran, le tiro. Tengo que defenderme y cuando a nosotros lo dijeron, tenemos aviones enemigos y significaba poder derribarlos. Tan es así que al avión que yo derribo lo vi caer con una sensación tremenda, porque el avión normalmente después que descarga sus armas hace un vuelo de escape, que es donde yo lo agarro. No lo agarro del lado de la panza del avión, sino del lado de la cabina del piloto, y lo puedo ver perfectamente con la mira de mi cañón, que aparece el avión tras de una duna y yo estaba esperándolo y bueno, me llenó la mira del avión, es como si yo te cubriera toda el lente de la cámara. Y le hice una ráfaga, yo pienso que no menos de 10 o 20 disparos, y el avión automáticamente siguió como iba y cayó muy cerca al mar. El piloto no se pudo eyectar porque no iba en condiciones el avión tiene que mantener ciertas condiciones para poderse eyectar el piloto. No iba en condiciones de poderse eyectar porque iba en vuelo de escape y yo cada vez que cuento esto cierro los ojos y veo el impacto del avión en el agua. Y te voy a contar algo. Es una sensación en ese momento de decir, bueno, derribé un avión. Pero después que pasa el momento, es una inundación de cosas, de sensaciones, porque yo le tiré a una persona que iba un piloto, una persona que yo no la conocía, pero tenía las mismas intenciones que yo, que él luchaba por su país, yo por el mío. Bueno, te cuento que yo vi cuando el avión cae al agua, y vos sabés que cuando el avión se impacta en el agua, se levantó un chorro de agua para arriba y se hizo como un hongo tremendo para arriba, ¿no es cierto? Es una sensación de que la he vivido hace muy poco con mi hijo. Mira, fue algo... Cuando sucedió eso, me paralicé. Probando una bomba, vos sabés que nosotros tenemos un pozo con una bomba sumergible y los había dejado de funcionar. La sacamos y la reparamos
y la probamos en un tacho con agua. Pues llenamos un tacho de 200 litros, metimos la bomba y vos sabés que la bomba tiró un chorro de agua que me trajo ese recuerdo. Y vos sabés que sale el chorro de agua para arriba de la bomba y cuando llegó a su límite de presión para arriba, se desbocó y se volcó de la misma forma que yo vi el agua con el avión. Mira, después de 38 años, no, que 30, ha sido a mediados del año pasado que me ha pasado, que he tenido la misma sensación. ¿Cómo fue el día después? Mira, cuando estuve en Malvinas el día después, fue seguir con el mismo ímpetu que teníamos en el momento, porque la guerra seguía, cosa de que me pasó con el día después de haber vivido con mi hijo eso. Anduve muchos días con esas sensaciones de un fuerte sentimiento de lo que me había sucedido. Lo que más los impactó después del ataque de los aviones, que a partir yo calculo, de las 2 de la tarde, o a partir después del mediodía, los empezaron a bombardear las fragatas. Que las fragatas los tiraban desde 20 kilómetros de distancia. Ni las veíamos, pero sí sentíamos los impactos. Pero a estas 3 fragatas que bombardearon el aeropuerto el 1 de mayo, las pudimos ver. Porque yo calculo, después yo me entero que las fragatas los bombardeaban de 20 kilómetros, pero estas fragatas estaban próximas al aeropuerto porque las veíamos, y las veíamos bien. Incluso veíamos el helicóptero entre la fragata y la isla del aeropuerto, que era el que les hacía el reglaje del tiro para que ellos tiraran. Era muy aterrador el tiro de la fragata, porque nosotros escuchábamos desde el mar 8 disparos. Y recién empezábamos a sentir el primero que se aproximaba al aeropuerto. Mirá la distancia que había. Vos sentías 8 disparos de que los 8 pum, pum de allá, y vos recién sentías el primero que venía. Puf. A partir de ahí venía la secuencia, porque ellos te tiraban, ponerle cada 3 segundos un disparo, ¿me entendés? Empezaban a caer los disparos. Pero era aterrador porque vos no sabías dónde caía la bomba, ¿me entendés? Porque ellos agarraban una zona y tiraban 15 o 20 minutos como si era acá arriba de la mesa. ¿Eso era durante todo el día? ¿Más a la noche? Eso fue el 1 de mayo a partir de las 2, yo digo 2 de la tarde, porque ahí con esas fragatas pude ver la actuación de los aviones de Fuerza Aérea también, porque fueron los aviones a atacar a las fragatas esas. Y yo personalmente, como yo estaba viendo las fragatas y veía el helicóptero que estaba haciendo el reglaje de tiro, pero estaba fuera del alcance de nuestras armas, ¿me entendés? Si yo le tiraba con el cañón, no llegaba a donde estaba el helicóptero, porque el cañón mío tiraba a 2000 metros. Y pude ver cuando los aviones Mirage iban
pegado al agua y empezaron a levantar a la altura de donde estaba el helicóptero, empezaron a levantar porque tenían que levantar altura para poder hacer impacto disparar sus bombas a las fragatas. Lo que yo me imagino, el susto que se tiene que haber pegado la tripulación del helicóptero, porque uno de los Mirage pasó por arriba y el otro por abajo eran 3 Mirage del helicóptero, ¿me entendés? Uno pasó para aquel lado, el otro por arriba y el otro por abajo. Cuando el helicóptero vio eso que le salió de atrás de él, me imagino el susto que habrá tenido la tripulación. Pero el objetivo de los Mirage no era el helicóptero, sino las fragatas. Porque si el Mirage le hubiera disparado al helicóptero, de la fragata los hubieran visto que ahí iban los aviones de acá, ¿me entendés? Y ahí vimos que los aviones nuestros le hicieron impacto a las fragatas porque automáticamente dejaron de disparar y se vieron los fogonazos sobre las fragatas. Y los aviones escaparon y las fragatas se fueron con un gran chorro de humo. Pero ya te digo, ese ataque de los aviones, de los barcos, es aterrador, porque no sabes de dónde te tiran y a dónde te van a tirar. Y a partir de ese mismo 1 de mayo, los aviones no atacaron más a la altura que atacaron el 1 de mayo, ni los barcos se acercaron tanto. Y no atacaron más de día los barcos. Empezaron a atacar de noche. Era terrorífica la noche que te estén tirando. Durante 2-3 horas que te estén tirando. El impacto del proyectil del barco no hacía un orificio tan grande como el que hace la bomba del avión. La bomba del avión te hace un cráter como esta casa. Y el impacto de la bomba del barco te hace un orificio de 50 centímetros por 60 de profundidad. Pero ya te digo, te tira uno acá, el otro, todo ahí en una zona, después se corrían o tiraban más largo o más corto, o se corrían a la derecha o se corrían a la izquierda, o dejaban de bombardearte acá y te bombardeaban a 1 kilómetro para el otro lado. Realmente el bombardeo naval es terrorífico, es aterrador. Posterior al 1 de mayo, nosotros seguimos operando todos los días con los cañones, teníamos la conexión directa con un puesto comando, que el puesto comando estaba conectado directamente al radar de vigilancia, el mismo radar que funciona acá dentro de la Fuerza Aérea, y que el radar ese le pasaba al puesto comando por dónde y a qué velocidad y a qué altura venían los Harry. O sea que nosotros sabíamos que si venía un ataque de los Harry por la derecha o por el norte, sabíamos que venía por ahí porque el radar lo estaba viendo. Lo que sí, el radar a ciertas distancias o a ciertos momentos tenía que cortar la transmisión porque los misiles de los británicos los montaban sobre la onda del radar y te hacía impacto al radar por sobre la onda de emisión. José, te voy a sacar un ratito de Malvinas, de las acciones de la guerra, y te voy a contar por la familia. Es muy importante la familia en un momento como este que vos viviste en Malvinas. ¿Cuáles eran tus sentimientos allá con tu familia? ¿Cómo estaba compuesta tu familia en ese momento?
Bueno, mientras yo estaba en Malvinas, por parte de mis padres, tenía mis padres en Córdoba, mis hermanos, tengo otro hermano militar que estaba desplegado en San Julián, pero lo que más cerquita de mí estaba era Betty, Contame de Betty. que ella me abastecía con todo de acá. Por intermedio ella le llevaba a Mancini y Mancini me mandaba a Gallego. Ya iba el cajón con un rótulo que decía José Ruiz o Cabo Ruiz, aeropuerto. Porque si la caja, y él se lo daba directamente a la gente de la tripulación del avión, porque si iba todo en el embarque grande, eso lo bajaban y lo distribuían, lo llevaban a un depósito. En cambio, mi caja iba en la cabina del avión. Lo dejaban ahí en el aeropuerto y yo tenía un soldado que cuando iba un avión, que iba urgente a buscar si había algo para el Cabo Ruiz. Y te puedo asegurar que había algo para el Cabo Ruiz. ¿Te acordás de alguna carta que hayas escrito? Y con Betty los hemos escrito unas cartas, ¿sí? Y todo iba en ese cajón y volvía en ese cajón. También me he escrito carta con un compañero. Mira, de que estaba él en una punta, yo en otra. Él me mandaba una carta y contándome cómo la estaba pasando él, y yo le contestaba en un pedazo de papel, o atrás de la misma carta le contestaba a él. Bueno, yo actualmente, mi familia está toda aquí en Río Gallegos. Sigo teniendo mi madre viva. Mi papá murió hace 2 años. Está compuesta por Betty, y tengo 6 hijos, 7 hijos, uno del corazón. Todos viven en Río Gallegos. José Gustavo, Ernesto Abel, Silvina Soledad, Virginia Eugenia y Victoria Elizabeth, David Ezequiel y el negro Enzo. ¿Nietos? Si te cuento todos los nietos que tengo. ¿Cuántos? Y hoy son alrededor de 14. Qué hermoso. 14. Y tenemos uno próximo. La nuera está con 5 meses de embarazo. Qué lindo. Contame qué es ser abuelo. Que ser abuelo es ser todo. Es disfrutar de lo que uno le prohíbe a los hijos. Porque vos a tu hijo le enseñás y al nieto lo mal enseñás. Es ser muy lindo. Da la casualidad que tengo muchas nietas y pocos nietos, pero es el todo ser abuelo. Sos cómplice con los nietos por todas las vivencias, de las llevar a la escuela, que abuelo, si me llevas vos, comprame un chocolate que mi papá no me lo compra, un montón de cosas que uno a los hijos no les da porque ya comiste en tu casa, anda a la escuela, y sin embargo lleva a los nietos a la escuela. ¿Comiste? ¿Qué comiste? ¿Querés comer algo? Pasamos a comprar algo. Toda esa vivencia de compartir, quedarse a dormir conmigo, el ser abuelo es ser todo. ¿Y los nietos saben quién es el abuelo? ¿Saben que el abuelo es un héroe de nuestra patria? Te voy a comentar una cosa. Yo tengo una familia, desde Betty hasta el último nieto, sumamente concentrado en ser malvineros. Todos. Mis hijos son más malvineros que yo. Mis hijos te van a boxear por la causa. Te van a boxear. Y mi hija mujeres, ¡pua! No tenés una idea. Te
felicito por la familia hermosa que tenés. Tengo una familia y te voy a contar algo duro. Para los veteranos. Hoy hay más veteranos muertos en el continente que en la misma guerra. ¿Me interpretaste lo que te dije, no? El veterano que no tuvo contención de la familia se murió. Así como te lo digo. No tuvo contención de la familia, perdió la vida. Porque uno puede tener muchas afecciones traumáticas posguerra, pero si la familia no te la ayuda a sobrevivir, a sobrellevar día a día, porque el día a día se muere. Se muere. ¿Cómo será que, pues fíjate que es tan dura la muerte del afectado por la guerra que el 80% tiene la muerte del perro? Se ahorca. Ya te digo, el no tener contención de la familia es perder la vida. ¿Vos después pensás que tu familia te salvó? 1000 veces. 1000 veces. Yo esto que te voy a contar es personal. Yo estoy próximo a ser abuelo y yo por eso te preguntaba de abuelo, porque hace poco justamente yo iba a ser abuelo y a mí me gustaría agarrar a mi nieto y llevarlo a conocer hombres como vos. Porque hombres como vos son los que hoy a nosotros nos dan el honor de ser argentinos. Todos mis hijos conocen el sistema de armas que yo operé en la guerra. Todos mis hijos saben empuñar un arma. Porque yo les enseñé a qué es lo que yo viví. Por ellos, ya te digo, yo los llevo a la Fuerza Aérea y te puedo asegurar que en 5 minutos les refresco la memoria y saben operar el cañón que yo operé en la guerra. Bueno, es algo que vos no te vas a olvidar nunca más de cómo tocar esa arma y sentir el arma, ¿no? Porque... Te voy a contar algo. La Fuerza Aérea dejó de ser la 10ª Brigada, pasó a ser base aérea. Le costó que se fueron los aviones y se fueron los cañones. Y hace un año más o menos han vuelto los cañones a Gallego, porque suena muy fuerte que se vuelve a hacer brigada. Ya está un escuadrón, el segundo escuadrón de artillería ya está funcionando acá en Río Gallego. Cuando volvieron los cañones acá, me contaron a mí, el mismo día que llegaron los cañones a Gallego, yo desde que se fueron los cañones no volví más, vamos a decir, al parque de artillería. Se le llama parque al lugar, al galpón, vamos a decir así, donde se guardan el material de artillería antiaérea. Desde que se llevaron los cañones no fui más al parque de artillería yo, hasta que volvieron ahora. Cuando volvieron los cañones, el primer fin de semana que volvieron los cañones, los festejamos en el mismo parque de artillería. ¿Cómo lo festejé y lo disfruté? Sacando un cañón del parque de artillería. Los que vinieron pensaban que no me iba a acordar yo cómo
cómo ponerlo en batería y cómo ponerlo a funcionar. Te puedo asegurar que cerrando los ojos lo puse a funcionar al cañón. No se olvida más. No se olvida más. No se olvida más. Es como dicen que si uno aprende a andar en bicicleta después no se olvida más. Esto es lo mismo. Con el cañón de artillería a mí me pasa eso. Nunca aprendí a andar en bicicleta yo. Pero con el cañón he puesto en práctica el dicho ese. Llegaron los cañones y automáticamente fui y lo operé como si hubiese estado constantemente operando toda la vida. Mira vos que yo estuve toda la guerra en Malvinas, pero no fui prisionero. Me dirás cómo. El día 12 horas antes de la rendición, la Fuerza Aérea ya había replegado, había cambiado la dotación de los radaristas, estaba haciendo relevo de gente, ¿me entiendes? No sé si acá sabían que iba a llegar un día la rendición, pero nosotros en el aeropuerto, de la forma que vivíamos la guerra, en el aeropuerto los aviones no pudieron atacar más, no volvieron más, la vez que venían le repelíamos el ataque. Los que estábamos en el aeropuerto, tanto en defensa terrestre como en defensa antiaérea, yo digo que vivíamos otra guerra, porque nosotros, como no teníamos comunicación con el resto de que estaba en primera línea, porque nosotros del aeropuerto a los que estaban en primera línea estábamos a 20 kilómetros, 30 kilómetros de distancia. La primera línea de... ¿Cuál sería? Hablando de la gente que combatía cuerpo a cuerpo, vamos a decir. Sería Montequer, Monte Dos Hermanas, Darwin mismo. Bueno, y al no tener comunicación, no saber qué es lo que pasaba allá, nosotros veíamos la guerra, nuestra guerra en el aeropuerto, como que ganábamos la guerra, ¿me entendés? Porque los aviones no podían operar más, porque la vez que venían no podían y tiraban las bombas, no hacían impacto porque la tenían que tirar de una distancia donde el piloto no podía hacer puntería, cosas así, ¿me entendés? Nosotros veíamos la guerra para nosotros, y bueno, y la Fuerza Aérea empezó a reemplazar a la gente, ¿me entendés? Mandaba gente para que cubriera los puestos que teníamos nosotros. Bueno, y a mí 12 horas antes de la rendición me llegó el relevo. ¿Me entendés lo que te digo? Y fue mi compadre el que estaba acá en Gallego cubriendo una posición en defensa de la pista de Río Gallego, José Ricardo Mancini, fue a reemplazarme allá, a Malvinas. Él se quedó en mi posición y yo me tenía que venir acá al continente a cubrir la posición que él dejaba, porque había que seguir haciendo la defensa. Así fue la guerra para mí, la rendición no la viví como prisionero. La viví acá en Río Gallegos. A 12 horas después que yo volví de Malvinas, fue la rendición. La guerra duró 72 días, yo tuve 70 días. Porque yo fui un día después del 2 de abril y me vine un día antes de la rendición. Viví toda la guerra allá y la rendición acá en el continente. ¿Cómo fue tu posguerra? Cuando hablamos de tu guerra, ¿cómo fue tu posguerra? Durísima. Durísima porque me llamé al silencio. Van 40 años la guerra y hará, qué sé yo, 10 años que yo recién estoy hablando de la guerra.
Yo llevé mi guerra 30 años adentro. Con muchos altibajos, con muchos por qué y para qué. Sí. Betty, un gran puntal. El más. Ni que hablar. Ella conoce la guerra. Ella sí que ha sufrido la guerra. Ella sí que ha sufrido la guerra. Porque ahora, después que yo empecé a hablar, ella saca las conclusiones de todo lo que yo había callado y lo que había hecho 30 años para atrás. Cuando yo volví de la guerra, en 20 segundos le daba vuelta el dormitorio. ¿Entendés? Cosas así. Que vos salís corriendo de la cama a la madrugada. La guerra la seguís teniendo en la cabeza. ¿Volverías a Malvinas hoy? He tenido 3 propuestas de ir a Malvinas, 3 invitaciones de ir gratis. En esta situación que estamos viviendo hoy, ir de visita, como a mí me ofrecieron ir 7 días como hasta antes de la pandemia había un cronograma de vuelos vía LAN Chile que iba de sábado a sábado. ¿Sí? Vos ibas a Malvinas de sábado a sábado. Y hubo muchos contingentes a los cuales yo los ayudaba y los alojaba en mi casa y los hacía que se vayan, pero en las condiciones que ellos iban, yo no iba. Es como si yo quiero ir a mi casa y te tengo que pedir la llave de la puerta de mi casa a vos. Tengo que ir con un pasaporte porque me lo firme en inglés. No me entra a mí eso. No lo acepto. Porque yo considero que las Malvinas son nuestras. No tengo por qué pedirle permiso a los ingleses. 3 veces tuve la posibilidad de ir. Pero en estas condiciones, sí iría a pelear, guarda, pero ir de visita a Malvinas en estas condiciones, no. José, una charla hermosa, tremenda, muy emotiva. Te voy a dejar que vos cierres la charla con el sentimiento, con la emoción que vos quieras compartir no conmigo, sino con toda la gente que va a ver este video. Me pones en un compromiso tan grande porque tengo unos sentimientos tan profundos por lo que he vivido, por la guerra. Pero yo, ¿cómo decirte? Lo único que podría decirle a la sociedad, a la juventud, que no deje de apoyar la causa Malvina, que no desapruebe lo que nosotros hemos hecho y que aquellos chicos que hoy están estudiando, que sean profundos en el estudio, que lleguen ojalá tuviéramos la posibilidad de tener qué sé yo, no sé si decir un presidente, si decir un canciller, si decir un diputado que las ponga y que realmente se note el esfuerzo por querer lograr pacíficamente la recuperación de nuestro territorio.
les pido a los chicos que estudien muchísimo, que se preocupen, que no dejen de lado la causa Malvinas. Son muchos los que han quedado, que están esperando que nosotros vayamos o que ellos vayan cuando sean personas ya adultas, que puedan recuperar las Malvinas, que puedan ir a visitar a todos los que han quedado allá por la misma causa, por las Malvinas que son nuestras. Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo. Te largaron en el viento surhelado. Te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Buenos Aires y del Chaco, desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para hacer una patriada. Y coraje fue lo que ellos demostraron frente a 1, 2, 3, 4 enemigos. Los ingleses que venían preparados, frío, hambre y a los jefes argentinos. La basura indefinible de esa escoria que soñó con perpetuarse en la Rosada debería haber sido inmediatamente por sus pares en la gran plaza de Mayo fusilada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. La indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Hubo menos héroes muertos en el frente que en el campo de batalla del olvido. Y allá quedarán eternos centinelas sin relevo, esperando que algún día, sin que corra sangre, vuelva la celeste y blanca a flamear sobre esas tierras argentinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Por siempre nuestros héroes de Malvinas.
indiferencia de tu gente, que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo, te largaron en el viento surhelado. Te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes